Hola, ¿cómo están? En este día les quiero explicar lo siguiente. Vamos a estudiar la lección 8, que es de estudio bíblico personal y cómo preparar una predicación, así se llama la lección. Quiero decirles lo siguiente. La evaluación de esta lección consta de que tú debes preparar una predicación de 5 minutos con la pauta que vamos a estudiar hoy día, además de aprenderte todos los nombres de la Biblia, de los libros de la Biblia, ya, desde Génesis hasta Apocalipsis. También vamos a verlo un poco y bueno, de eso consta. Estudio bíblico personal. El versículo de memorización es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el versículo de memorización. Vuelvo a destacar, esta semana que viene no va a haber prueba, porque la prueba va a ser la predicación, pero igual tienes que aplicar todos los contenidos a la lección. Bueno, comenzamos. La semana pasada hablamos acerca del engaño y la verdad de Dios. Mencionamos que la palabra de Dios es la única capaz de cambiar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Para posteriormente cambiar mi manera de actuar. La Biblia se puede escuchar, leer, meditar, memorizar, aplicar, enseñar y predicar. Esas son las funciones que la Biblia nos puede dar. Antes se creía que solamente la Biblia se podía leer, ¿cierto? Enseñar. Pero nosotros hemos comprendido con el tiempo de que a través de la Biblia nosotros podemos escuchar a Dios, ¿cierto? Entre otras cosas. Estamos llamados a meditar la palabra escrita de Dios, no solo a manejar la información, sino también a adquirir la iluminación, o sea, el rema de la palabra a través del Espíritu Santo. Por esto será imposible si vivimos en rebeldía, o sea, si estamos en rebeldía, va a ser imposible que aquello profundo que Dios te quiere revelar se te sea entregado, porque nuestra condición espiritual a veces frena lo que Dios realmente nos quiere dar. ¿Te das cuenta? Estamos llamados a meditar la palabra de Dios. La meditación de la palabra me debe llevar a la práctica, o sea, que la palabra de Dios, cuando tú la leas, cuando tú puedas escuchar a Dios a través de la Biblia, puedas aplicar todos estos principios que primero obviamente llegan a tu mente, como lo aprendimos la semana pasada, y que luego se transforman en una realidad. Muy bien. Definiciones de meditación. Es el proceso por el cual Dios revela sus misterios. Es recibir revelación por medio del Espíritu Santo. Es imposible que Dios nos revele algo si estamos en rebeldía. Es el modo por el cual recibimos y masticamos la palabra. Leer un párrafo de la Biblia no va a causar mayor impacto en tu vida si es que no lo rumeas, si es que no le das una vuelta, si es que no lo vuelves como a pensar o vuelves a masticar, por decirlo así, lo que Dios te quiere decir. Obviamente este es un proceso que más abajo lo vamos a explicar cómo se hace. La meditación de la palabra también es la voz de Dios, es traducir las palabras en pensamientos y los pensamientos en acciones. Es estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. Quiere decir eso, que se estudia de manera ordenada y permanente. Quiero decirte una cosa importante. El tiempo a solas no es lo mismo que meditar la palabra, es un tiempo aparte de tu día. ¿Te das cuenta? Y la manera en que lo haces también es distinto. El tiempo a solas, Dios te da un párrafo aleatorio de la Biblia y es personal para ti. ¿Te das cuenta? Pero de eso que es para ti, tú no lo puedes transformar en, por decirlo así, en una verdad que puedas enseñarla. ¿Sabes por qué? Porque eso que es personal para ti, obviamente de repente no tiene que ver con el contexto, no tiene que ver con lo que realmente dice el texto. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que meditar la palabra sacando lo que realmente dice el texto, no añadiéndole ni quitándole, ¿ya? La meditación aumenta nuestra capacidad para recibir y entender las cosas
espirituales. O sea, meditar en la palabra te ayuda a crecer y a poder entender de mejor manera lo que la Biblia dice y lo que significa el cristianismo. No es meditación, sino produce transformación. O sea, si el leer la Biblia, si estudiar, donde está produciendo una transformación es que realmente no estamos meditando de forma correcta. Es importante aclarar que estudiar la palabra escrita de Dios es diferente al tiempo a solas, ya que en el tiempo de comunión el Espíritu Santo suele traerte un párrafo bíblico, como ya te mencioné anteriormente, aleatorio, para comunicarte algo específico, pero el estudio bíblico debe ser profundo, ordenado y constante. Hermano, hermana, bendiciones de la meditación. ¿Qué beneficios tenemos por meditar la palabra? Primero que todo es que llegamos a ser hombres y mujeres de Dios. Nos ayuda a obedecer a Dios a través de la palabra, nos hace fuertes para vencer la tentación. El Señor da paz y seguridad, además tranquilidad a nuestras vidas. ¿Cómo meditamos y estudiamos la Biblia? ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacerlo de manera correcta? Primero, tenemos que buscar un lugar alejado de distracciones. No te vas a poner a estudiar la Biblia al frente de otras personas, o con la tele prendida, o con el celular a mano, porque lo único que te va a lograr es que no te concentres y no vas a sacarle provecho a lo que estás leyendo. En segundo lugar, es que prepares el corazón, ¿ya? Que le pidas a Dios entendimiento, que busques esa rema, esa revelación, eso que nadie más ha descubierto. Esta es tu opción, descubrir algo y luego enseñarnos a muchos lo que nadie más había podido dar cuenta. Siempre pide al Espíritu Santo que Él te vaya enseñando a través de la Biblia. Tener la voluntad de obedecer lo aprendido, ¿ya? Renunciar a las ideas preconcebidas de lo que estamos leyendo para entender realmente lo que dice el párrafo. Hay veces que nosotros estamos leyendo acerca, supongamos, de la salvación, ¿ya? Estás leyendo de la salvación, pero tú en tu mente tienes preconcebido que la salvación es para todos y que todos pueden ser salvos. Ya, eso es una idea que no es bíblica, ya, lamentablemente, como ya lo aprendimos en la lección 1. Entonces, si tú estás leyendo un pasaje de la predestinación y lo estás estudiando, si tú en tu mente está preconcebido que la salvación es para todos, tú nunca vas a entender la predestinación como lo que realmente significa. ¿Te das cuenta? Vas a finalmente acomodar la predestinación y vas a empezar a hacer un invento que es con tu mente, y finalmente no vas a entender lo que dice el texto, ¿ya? Siempre nos presentamos como ignorantes delante de la palabra, o cosas que tú puedes saber, si tú las lees y las vuelves a leer, de repente puedes darte cuenta qué significa realmente, ¿ya? Bien. La Biblia se interpreta por sí misma, no es necesario que tú le agregues o le quites, o que escuchaste a un predicador que te lo dijo de una manera. La Biblia se interpreta por sí misma, no te pongas a inventar nada. Si algo nuevo viene, tiene que ser directamente del Espíritu Santo. Es importante que cuando tú estudias la palabra renuncies a tus pensamientos, a la voz del enemigo, ¿cierto? A la voz, a tu propia voz, para escuchar solamente lo que Dios está diciendo, porque puedes ser engañado. Con cada versículo de la Biblia se debe seguir estos patrones. Tomas el versículo, lo observas, ¿cierto? Cuando lo lees, lo meditas. En segundo lugar, lo interpretas. O sea, sacas el jugo de lo que realmente quiere decir el versículo y finalmente lo aplicas a tu vida. Método efectivo del estudio bíblico sistemático. Antes de cada estudio, ore por entendimiento y ayuda del Espíritu Santo. Cuando vayas a estudiar, ya estamos en el tema de estudiar la Biblia, ¿cierto? Vamos a seguir algunos pasos que nos van a ayudar a poder captar y entender de mejor manera lo que la Biblia nos quiere decir. Paso 1. Vamos a elegir una categoría de la gama bíblica, ¿ya? Y vamos a comenzar por el primer libro de esa categoría, continuando con el siguiente hasta terminar la serie. Quiero decirte que la Biblia se divide en dos grandes testamentos. El primero es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y el segundo es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento
Testamento contiene 27 libros. Categorías bíblicas. Primero que todo, el Pentateuco. Estamos comenzando desde el Antiguo Testamento. Ya el Pentateuco tiene a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son 5 libros, por eso viene de Pentateuco. Luego de eso vienen los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Después continuamos con los libros poéticos y de sabiduría. Ahí encontramos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Luego seguimos con los profetas mayores. Son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Por consiguiente, profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora pasemos al Nuevo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar los Evangelios. Los Evangelios contienen a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego seguimos con el libro histórico del Nuevo Testamento, que sería Hechos de los Apóstoles. Continuamos con las cartas paulinas. Ahí encontramos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Pablo escribió la mayor cantidad de cartas y de libros del Nuevo Testamento. Pero también hay otros personajes que escribieron las cartas universales, que son las que siguen: Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Finalmente está el libro profético del Nuevo Testamento, que es el libro de Revelación. Esa es la categoría. Y el libro se llama Apocalipsis. Tarea: memorizar los nombres de los libros de la Biblia para la próxima semana. Puedes buscar una canción en YouTube que te enseña los libros de la Biblia, o si no te lo aprendes por categoría. ¿Ya? De esta manera vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiarla por categoría. Cuando tú quieras agarrar una serie, agárrate, supongamos, los Evangelios y lees desde Mateo a Juan. Ya después quieras agarrarte las cartas paulinas y comienzas, ¿cierto?, desde Romanos hasta Filemón. Y así, ya, siguiendo estos pasos. Ese fue el primer paso, ¿cierto? Elegir un libro de alguna categoría de la Biblia. Paso 2. Leer el libro escogido y tenemos que hacer un resumen general del texto. Puedes agarrarlo por capítulos, supongamos 5 o 10 capítulos, y haces un resumen general. Paso 3. Identificamos palabras que se repitan y nos preguntamos: ¿por qué el autor le da énfasis a estas palabras? ¿Qué es lo que el autor está queriendo decir? Identificamos personajes, la importancia de ellos en la historia, qué puede aprender de ellos. Ya en el paso 4, identificamos los personajes, la importancia de ellos en la historia y qué principio me enseña el personaje. Ya tenemos que ver cómo es el personaje y ver qué principio nos puede aportar. Paso 5. Observamos si hay alguna promesa de Dios encerrada en lo que leemos. Siempre las promesas de Dios están encerradas en, primero, algo que Él nos pida. Supongamos una promesa de la Biblia. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y tengas abundante bienestar. Ya, la Biblia dice eso. Pero para que yo tenga vida abundante y bienestar, tengo que honrar a mis padres. ¿Te das cuenta? Promesas. Las promesas siempre están encerradas en, primero, algo que tú tienes que obedecer. ¿Ya? Paso 6. Anota palabras que no entiendas. Supongamos estás leyendo un libro profético.
Y dice, en el primer año de Kerib, no sé, ¿cachai? O estaba yo junto al altar del incienso, ¿ya? Y vi que Dios estaba bajando. Hay muchas frases, muchas palabras que salen en la Biblia así, y obviamente tú no entiendes, como está recién empezando, que son muchas cosas que salen en la Biblia. Entonces, si hay alguna palabra que no entiendas, la notas y luego la buscas en internet. ¿Ya? Paso 7. Busca información anexa acerca del contexto histórico de lo que estés leyendo o datos interesantes. Paso 8. Anota todas las cosas que Dios te vaya revelando, ¿ya? Acerca del libro. Paso 9. Si hay algún capítulo o párrafo que no entiendas, léelo de nuevo, ¿ya? Si no, busca otra traducción bíblica. La TLA, la NTV, la NBI, que están en todos los celulares. Tú descargas la aplicación, ¿no? Y puedes descubrir todas las... vas a leerlo en otra traducción que obviamente va a ser mucho más entendible. Paso 10. Enumera las verdades básicas de este libro y cómo aplico estas verdades a mi vida. Me enseña algo que antes no sabía, me corrige, me anima, me ayuda a entender más acerca del carácter de Dios y del estado del hombre. Hazte esas preguntas. Paso 11. Tomando de corazón las verdades descubiertas hasta ahora, ¿tienes la necesidad de cambiar formas de pensar, creencias o alguna otra cosa en tu vida que tenga que ver con tu relación con Dios o con tu relación con los demás? Si es así, toma nota. Paso 12. Por último, habla con Dios para que Él te ayude a aplicar estas verdades estudiadas a tu vida. ¿De acuerdo? Eso es sobre el estudio bíblico personal. Si tú llevas a cabo todas estas cosas, te va a ir muy bien y vas a aprender mucho. ¿Cómo preparamos ahora una predicación? Bien, las pautas de un sermón. El sermón, ¿cierto? La predicación del día domingo, la predicación de un día jueves, consta de partes. O sea, no es llegar y anotar en un cuaderno un par de versículos y, no sé, ponerte a hacer un resumen de acerca de lo que entiendes. Hacer eso, más que una predicación, es como una reflexión, ¿ya? Y es muy vacía, es muy carece de profundidad, ¿ya? Lo cual produce que la gente no reciba tanto. Entonces necesitas ponerle bueno, estudiar mucho y luego preparar tu sermón. No solamente estudiar mucho, sino buscar mucho del Espíritu Santo, y te aseguro que siempre tus predicaciones van a ser al hueso y llenas de la gloria de Dios. Pautas del sermón. Comienza con el título. El título es la frase clara y concisa que encierra la idea global de tu tema, ¿ya? Procura ser creativo. Yo siempre, los días sábados en la reunión de jóvenes y los días domingos cuando me toca predicar, busco una frase que sea creativa. Siempre va por ahí en, no sé, moja la camiseta, Bad Boys, busco nombres de películas, ¿te das cuenta? Siempre buscando, supongamos si estoy hablando de la verdad, no voy a ponerle a mi tema la verdad, va a ser muy fome. Entonces ahí ponele más ganas y pone, no sé, con la verdad, no sé qué se me puede ocurrir, pero en este momento, pero voy a ponerle así como lo que nadie más sabe o lo que nadie más se ha dado cuenta, etcétera, lo oculto revelado o los secretos del mago, no sé, puedes inventar un tremendo nombre y que le da más, enriquece tu prédica y hace que la gente esté expectante. Entonces, ya, bien. La introducción viene después del título. Sirve para preparar al oyente y consta de dos partes. Primero, el contacto. En el contacto tú cuentas alguna anécdota, alguna historia, algo que pueda enganchar al público, ¿ya? Y luego continuar con una proposición. En la proposición tú explicas a dónde quieres llegar con el sermón o qué quieres lograr en la gente,
¿Te das cuenta? Si estás hablando, supongamos, de la santidad y cuentas una historia acerca de, no sé, cuando tu mamá te pilló pecando ahí justo en el momento, tú después le dices, hoy día quiero decirte que Dios me ha traído hasta acá, ejemplo, para que tú puedas enderezar tu camino y comenzar a ser un apasionado por la santidad en extremo. ¿Cachai? Entonces deja a la gente como metida. Después de eso viene el desarrollo, que tú expones las ideas, principios, verdades o revelación de la palabra. Ahí metes todo lo que Dios te había dicho y lo que habías estudiado, lo metes con frases así bellas, ¿cierto? Para que después te saquen la foto y después pongan ahí al ladito una frase célebre con tu cara. Conclusión. Resumen global con algún texto, una frase y una administración acerca de lo hablado. ¿Ya? Ahí es cuando tienes que tirar toda la carne a la parrilla, revelar acerca de qué fue lo que más te marcó de tu prédica, de lo que cuando Dios te habló, ¿cierto? Va en la conclusión, para que tú des el golpe y en ese momento ministras acerca de, obviamente guiado por el Espíritu Santo, hacia el tema que tú habías ya hecho y le das a morir nomás por liberación, sanidad, milagros. Fluye. Tipos de sermones, amigo, amiga. Está el sermón temático, que es aquel que se analiza el asunto o el tema, no el texto. Supongamos estás analizando la verdad, ¿ya? No estás predicando de Génesis, estás predicando de la verdad. Entonces tú vas a tomar textos, pero no analizas el texto, sino que analizas la verdad y te apoyas con textos, ¿ya? Después está el textual, ¿ya? Y es cuando tú agarras un párrafo de la Biblia, Romanos 8:14. Te basas en Romanos 8:14, le sacas el jugo, todas las verdades que contengan ese versículo y lo enseñas o lo predicas. Después está el sermón expositivo, que se analiza una porción de la escritura, ¿ya? Y es principalmente para motivar, ¿cierto? O causar algún impacto en la persona con las escrituras. Está el interrogativo, que es basado en una pregunta, ¿ya? ¿Qué harías si te murieras hoy? Supongamos. Ese es un tema y en base a una pregunta, y ya, ahí está tu tema, ¿cierto? En base a una pregunta. Y comienzas a desarrollar una idea en base a tu pregunta, ¿cierto? Que obviamente va a ser una respuesta. Narrativo. Historias bíblicas. Ya vas a contar la historia de Daniel. Entonces tu predicación va a ser narrativa. Narrativa, ahí comienza, ¿cierto? Daniel fue un profeta que fue llevado a Babilonia y cuentas toda la historia, ¿cierto? Porque tú, en el narrativo, tu finalidad es enseñar, ¿cierto? Acerca de la historia bíblica. Después están los sermones especiales que tienen que ver con bodas, funerales, matrimonios, etc. Es una predicación específica acerca del tema, ¿cierto? Del acontecimiento que está sucediendo. Después de esto vienen los objetivos. Y yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Para quién va dirigida mi predicación? ¿Va para la iglesia? Si va para la iglesia es general. Si va para otro tipo de público o públicos específicos, es un objetivo específico. Entonces mi objetivo específico pueden ser un tema evangelístico, un tema profético, un tema magisterial, pastoral, un tema para jóvenes, para mujeres, para servidores, para, no sé, matrimonios jóvenes. ¿Te das cuenta? Esos son temas específicos. Tú no le puedes predicar un tema específico a toda la iglesia. ¿Ya? Muy bien. Después viene el propósito. El propósito puede ser animar, exhortar, enseñar, corregir. El contenido debe ser ordenado y debe ser bíblico. No te pongas a inventar ni poner versículos fuera de lugar. Ya debe ser coherente. Procedimientos para organizar un sermón. Busca una idea.
Puedes hablar con Dios, preguntarle qué es lo que necesita la gente o al público que tú le vas a predicar, ¿cierto? Y contexto. Realiza el tema en base a la idea dada por Dios. Pone el título, revisa y corrige en caso que lo amerite. Preparación mental y actitudinal. Debo mejorar mi dicción, mi pronunciación, mi tono de voz, poner pausas, poner énfasis en las cosas importantes, leer bien, estudiar el sermón previamente antes de darlo. Mi preparación espiritual. Debo vivir lo que predico, porque si voy a predicar algo que no estoy viviendo, no va a impactar a la gente. Debes estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que tener tus asuntos personales arreglados con Dios y con las personas. Una cosa bien importante. La atención de una persona no supera los 30 minutos. Procura que tu mensaje sea entregado en ese lapso de tiempo. Después ministra, ¿cierto?, según la guía del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los errores más comunes en una predicación? La introducción es más larga que la prédica. Si tu introducción, si tu historia, si tu testimonio, todo lo que estás contando es más extenso que en lo profundo de la palabra, es un error. El uso de muletillas, amén, gloria a Dios, amén, aplausos, levante las manos, dé gloria a Dios, Señor de la gloria, todas esas muletillas no deben estar dentro de la predicación porque distraen y aburren. Palabras repetidas que causan aburrimiento. Tono bajo en la voz y no modular. Supongamos estás lanzando una tremenda prédica, así un tremendo rema de Dios, pero estás con tu tono así. Amén, en el nombre de Jesús, entonces vamos a hablar hoy día de la llenura del Espíritu Santo. Nadie te va a pescar, se van a empezar a distraer, ¿cierto? Tener falta de entusiasmo también es un error. Si estás predicando adelante, pero pareciera que la gente tuviera más ánimo que tú, es un error. Tú tienes que entregar un mensaje que cause entusiasmo. Por lo tanto, tú debes ser el entusiasmado y debes estar alegre, ¿ya? Cuando tú prediques, no prediques retando, no prediques con cara de enojado, predica siempre alegre. Así vas a lograr que la gente también esté atenta y se familiarice con lo que estés diciendo y lo tome bien. Aunque sea que le estoy dando palo, pero hazlo con alegría. Si puedes tirar chistes, todo eso ayuda. Muy bien, querido hijo. Llegó el momento de poner en práctica el conocimiento adquirido y que te transformes en un amante de la palabra y puedas enseñar con osadía y destreza. El Espíritu Santo está contigo. Finalmente, vuelvo a repetir, la evaluación será que tú des un sermón de 5 minutos, ¿ya? Incluyendo las pautas que te mencioné antes. O sea, para preparar tu predicación, primero que todo tienes que estudiar acerca del tema que Dios te dio. Debes leer, debes buscar los personajes importantes, debes buscar las verdades importantes del texto, debes buscar el contexto histórico. Si no entendiste algo de lo que leíste, lo buscas en otra versión, o si lees más versiones, te va a ayudar a enriquecer el texto, a enriquecer tu predicación y lo que estás estudiando. Y finalmente, prepara tu sermón con título, con introducción, con cuerpo y con conclusión. ¿Ya? Sé guiado por el Espíritu Santo, conságrate espiritualmente para cuando tengas que predicar y finalmente predica. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Tareas para la próxima semana. Aprenderse los versículos de la Biblia. Aprenderse los nombres de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aprenderse el versículo de memorización de esta lección y preparar tu prédica conforme a la pauta de la lección. Tenés que leerla completa. Así que igual vas a tener que estudiarla y preparar tu prédica. Busca la guía del Espíritu Santo. Seguro tu predicación va a ser buena y nos va a tocar a todos. Bendiciones, nos vemos.